todos, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre el conflicto bélico de Perú y Colombia. Así que, sin más preámbulos, entremos en contexto. Bueno, el conflicto bélico de Perú y Colombia tiene muchos nombres, como por ejemplo el conflicto de Leticia, también lo llaman la guerra colombo-peruana, el conflicto amazónico, entre otros. Sucedió entre los años 1932 y 1933. En las inmediaciones de las cuencas del río Putumayo, en inmediaciones fronterizas de Puerto Leguizamo y la ciudad de Leticia. Pero, ¿quién originó esto? ¿Cómo se originó? Veremos estas cositas, estos subtemas y mucho más en este presente video. Yo les hablaré sobre los orígenes. Si bien sabemos, cada bando tiene diferentes puntos de vista y lo hablaremos del punto de vista de cada uno de ellos. Para empezar con los orígenes, tenemos que saber y tener en cuenta que la definitiva creación del Virreinato de Nueva Granada se dio en 1739. Y siendo en ese entonces la ubicación geográfica de Maynas estaba en su jurisdicción. Luego de esto llegó la Real Cédula de 1802, que era un documento expedido por la corona española que decía u ordenaba que el espacio geográfico de Maynas volviese a la jurisdicción del Virreinato del Perú. Pero este documento expedido por la corona española fue interpretado de diferentes maneras por ambos bandos, tanto como los delegados colombianos como los delegados peruanos, viendo cada uno por su beneficio en este documento. Tenemos que recordar también que la limitación geográfica de Colombia fue escrita por Simón Bolívar en el Congreso de Angostura y luego modificada en el Congreso de Cúcuta. Se puede decir que este conflicto fue la ganancia de ambos bandos, tanto peruanos como colombianos, ya que ambos lo estaban alimentando, por así decirlo. Y justamente en los momentos en que la tensión estaba álgida, asesinaron al presidente del Perú, Sánchez Cerro, quedando como presidente en el Perú Óscar Benavides, quien era amiguísimo del presidente Alonso López Pumarejo, el presidente de Colombia. Al darse esto, ambos bandos fueron cediendo en los espacios geográficos, llegando esto el fin del conflicto en 1933, el 25 de junio. Luego estos se reunieron en Río de Janeiro para firmar la paz y quedar en el Tratado de Salomón Lozano. Ahora hablaremos sobre los orígenes del conflicto desde el punto de vista colombiano. Para los colombianos, todo esto se inició porque los colonos peruanos invadieron Leticia, capital de Amazonas, ya que para el siglo XX el acceso a este era muy complicado, ya que su única vía para ingresar era vía fluvial y se entraba por el país de Brasil o Perú. Este abandono ocasionó que los pobladores fueran víctimas de abuso, explotación, esclavitud y casi exterminio de todos ellos por parte de la Casa Arana. Esta desventaja que tuvieron los caucheros colombianos fue aprovechada también por los peruanos para imponer su dominio en espacios colombianos. También el documento o el tratado de modus vivendi fue un punto a favor que tuvieron los peruanos para aprovecharse de los espacios colombianos. Cabe enmarcar que la Casa Arana tuvo relación con los colombianos desde 1896, ya que crearon una línea de embarcaciones a vapor
en las afluentes del río Putumayo para así poder llevar el caucho colombiano a la ciudad de Iquitos. La falta de colombianos en la Amazonía sembró la semilla del conflicto, ya que mientras los ministros alegaban el dominio entre la Amazonía, los peruanos, estimulados por la Casa Arana y por su propio gobierno, fueron colonizando grandes espacios colombianos hacia el norte para así buscar el caucho. Existen varios testigos de estas colonizaciones. Una de las colonizaciones de los peruanos fue en 1932 a Leticia, el 1 de septiembre. El secretario de la alcaldía menciona que despertó con 12 soldados peruanos apuntándole con armas a las afueras de su casa, llevándolo luego apresado al resguardo de aduanas, donde se encontraba el intendente de Amazonas, Alfredo Villa, y también se encontraba el administrador de aduanas, Alberto Prieto, y 18 policías encargados del puerto. Se encontraron también la gran mayoría de ciudadanos colombianos. Los peruanos no dispararon, pero sin herir a nadie. Y no les tomó mucho tiempo llevar el dominio de todo el espacio de la capital del Amazonas. Los colombianos defienden la idea de que la Real Cédula es un resultado de lo que su Congreso quería establecer una sede episcopal en Maynas, que cubriría Jaén y Quito, lo cual fue firmado por el obispo de Maynas y el arzobispo de Lima. Su virrey usó el recurso de súplica a su majestad para que así se llevara vigencia, pero este no tomó ni forma ni vigencia, por lo cual los colombianos no tomaron esta cédula como un título de propiedad del espacio de Maynas ni del Amazonas. Bueno, ahora hablaremos sobre el origen de los conflictos desde el punto de vista peruano. Para los peruanos todo esto inició en 1824, cuando se consumó la independencia del Perú. Simón Bolívar se mantuvo como dictador y decretó algunas medidas que se contradijeron en la sociedad peruana, como por ejemplo restauró los impuestos a los indios, restauró la esclavitud negra, frustró la instalación del Congreso en el Perú, apresó a los opositores liberales, impuso el régimen bolivariano o vitalicio, reconoció la independencia del Perú como República de Bolívar. Estos elementos hicieron que a inicios del año 1827 nacionalistas y liberales se alzaran en contra del régimen vitalicio o bolivariano, siendo el 3 de julio de 1828 que la Gran Colombia, por medio del libertador Simón Bolívar, declarara la guerra a Perú por iniciar en Bolivia una rebelión en contra del ejército colombiano y contra Sucre, exigiendo esto luego el pago por la guerra de la emancipación y espacios geográficos de Perú, como lo eran Tumbes, Jaén y Maynas. Todo esto venía trayendo batalla entre ambos bandos, concluyendo o desembocando todo esto en el conflicto de Leticia. Para los peruanos, la Real Cédula de 1802 fue un documento sumamente especial y oficial, ya que ordenaba la comandancia de Maynas al virreinato del Perú. Y esto lo sabía el virrey de Nueva Granada, lo cual lo hacía un documento sumamente oficial. Ahora pasemos a los siguientes compañeros. Hola con todos, tengan un cordial saludo de mi parte. Mi nombre completo es Cristian Eri Guasana Macaya y pertenezco al grupo 5. Para continuar con la exposición acerca del tema Perú-Colombia de los años 1932 a 1933, material de trabajo, tengo una pizarra blanca y ella he plasmado
un mapa conceptual del tema. En esta oportunidad les voy a explicar acerca de los antecedentes principales de ese conflicto, que a nuestro criterio, coincidencias son 5. Virreinato de Nueva Granada, explotación cauchera, Tratado Salomón-Lozano, incidente de Leticia y finalmente conflicto de la Pedrera. Pero antes es muy importante recalcar la definición de la guerra Perú-Colombia. Este conflicto dio inicio el 1 de septiembre de 1932 y culmina en el 25 de junio de 1933. Como orígenes de esta guerra son controversias en general, políticas, económicas, sociales. Podemos resaltar en las económicas la extracción de recursos, ¿no? Como el caucho, que en ese tiempo era un boom. Y menos importante sería pues la violación del Tratado Salomón-Lozano, que prácticamente detonó esta guerra. Sin nada más que mencionar, continuamos con lo que nos compete, los antecedentes principales. Empezamos con el primero. Virreinato de Nueva Granada. Al oír la palabra virreinato, tal vez a algunos se les seca un poco la garganta. Virreinato, una era de opresión, de sumisión, de servir. Ese pueblo peruano sumiso. Situación similar pasaba gran parte de Sudamérica, como Venezuela, Colombia y Ecuador, que son las principales enfermas, por la corona española. Entonces, lo que marcó este virreinato fue cuando el rey Felipe V, rey español, expidió una real cédula. ¿Y qué era la real cédula? La real cédula era un documento en el cual se archivaba, se anexaba o se acordaba la delimitación de un territorio. Y esto fue lo que hizo la corona española, ordenanza del rey Felipe V. ¿Ya? Le daba, en la cual le daba otra razón de ser al virreinato de Santa Fe, actualmente Venezuela, y le asignó pues la Real Audiencia de Quito, hoy por hoy Ecuador. La corona española no era la única interesada en Sudamérica. También podemos mencionar a otro reino, que era el reino de Portugal, el cual entró en discrepancias con con la corona española, por el simple hecho de que sus dominios no estaban delimitados. ¿Ya? Años más tarde pues se firma por este hecho se firma el Tratado de Paz, exactamente el 1 de octubre de 1777. Tratado en el cual acordaron delimitar sus fronteras de la siguiente manera: Río Yavarí por el sureste y Apura por el noreste. E incluso la corona española mandó a Francisco de Requena a hacer negociaciones con la corona de Portugal, pero no se consiguió nada. Y finalmente, el 5 de noviembre se suprime este virreinato de Nueva Granada. Como dato adicional podemos mencionar el 5 de junio de 1822. La provincia de Maynas, que actualmente pertenecía a la Audiencia de Quito, pasó al Virreinato del Perú. Y en esta ocasión también se redactó una Real Audiencia, en la cual se puso lo siguiente: resuelto que tenga por segregado el virreinato de Santa Fe y de la provincia de Quito, y agregado a ese virreinato el gobierno y comandancia general de Maynas, con los pueblos del gobierno de Quijos, excepto el de Papallacta, por estar todos ellos a las orillas del río Napo o en sus inmediaciones,
extendiéndose aquella comandancia general no solo por el río Marañón abajo hasta las fronteras de las colonias portuguesas, sino también por todos los demás ríos que entran al Marañón por sus márgenes septentrional y meridional, como son Morona, Guayaga, Pastaza, Ucayali, Napo, Yavarí, Putumayo, Apurá y otros menos considerables, hasta el paraje en que estos mismos, por sus altos y raudales, dejan de ser navegables, debiendo quedar también a la misma comandancia general los pueblos de Lamas y Moyobamba. Bueno, continuamos con el Tratado Salomón Lozano. El Tratado Salomón Lozano era aquel que pondría ultimátum al conflicto, pero como antecedente, lo ponemos como antecedente porque se violó. Entonces, pasaron décadas de negociaciones y por fin se pudo firmar este tratado. ¿Pero cuándo se firmó? El Tratado Salomón Lozano se firmó exactamente el 22 de noviembre de 1922 y tuvo como mediadores, por así decirlo, a los ministros de Relaciones Exteriores de ambos bandos, ¿no? Por Perú, Alberto Salomón, y por Colombia, Fabio Lozano. El acuerdo fijó los límites en su artículo 1. Frontera entre la República Peruana y la República de Colombia queda acordada, convenida y fijada en los términos que enseguida se expresan. Desde el punto en que el meridiano, la boca del río Coimbe en el Putumayo, corta el río San Miguel Los Sucumbíos, sube por el mismo meridiano hasta dicha boca del Coimbe. De allí por el río Putumayo hasta la confluencia del río Yaguas, sigue por una línea recta que de esta confluencia va al río Atacuari en el Amazonas, y de allí por el río Amazonas hasta el límite entre Perú y Brasil establecido en el Tratado Perú-Brasileño de 23 de octubre de 1851. Este tratado benefició más a Colombia que a Perú, ya que Colombia tuvo salida hacia el río Amazonas ganando la ciudad de Leticia, y mientras que Perú adquirió frontera por la margen derecha del río Putumayo. ¿Ya? Y por consiguiente ambas naciones enviaron este tratado para su aprobación a sus respectivos congresos. En Colombia se aprobó en 1925 y en Perú en 1928. 28 por razones de que este tratado violaba intereses económicos. Entonces estas discrepancias marcaron para que ese conflicto entre ambas naciones diera inicio. Presidente de Leticia. El Tratado Salomón Lozano tuvo mucha repercusión en este acontecimiento, ya que con el Tratado Salomón Lozano prácticamente En el Putumayo. se entrega Leticia a Colombia. Entonces, el 1 de septiembre de 1932 inicia este incidente. 48 peruanos invadieron la zona de Leticia en El Putumayo. ¿ya? Entonces, con este hecho que mencioné, ambos países pues se asombraron. ¿Cómo un tratado en que nos conviene a nosotros dos va a suceder estas cosas? Entonces, Colombia fue asombrada, creía que era un problema interno en el cual le compete a la policía, a los militares. Pues mientras que el presidente Sánchez Cerro creía que estas personas que invadieron esa parte de Leticia querían destabilizar su gobierno. Entonces, por presión de los medios de comunicación, decide apoyar esta invasión, considerando este acto como
apoyo a la patria. Finalmente, el conflicto de la Pedrera. Ese conflicto se inició el 1 de septiembre de 1911 debido a la disputa de recursos, como el caucho, como ya mencionamos anteriormente, y obviamente territorial. ¿Ya? Entonces, como todo conflicto, pues hay bajas por enfermedades o simplemente por muertes. Entonces, el 10 de julio de 1911, Óscar R. Benavides exigió la retirada de las fuerzas colombianas. La negativa provocó el primer enfrentamiento. Este antecedente se caracteriza por la gran campaña que hizo Colombia. Después de que Óscar R. Benavides dijera a las fuerzas colombianas la retirada, pues, ellos se motivaron más y pusieron más ímpetu en el campo de batalla, siendo el 11, 12 y 13 de julio Colombia tuvo una notoria victoria en este antecedente. Mientras tanto, las fuerzas peruanas que llevaban en ese entonces sufrían de la enfermedad de la beriberi y la fiebre amarilla. Que les hizo perder 30 hombres por día. Y aquí también hay que resaltar la presión mediática, ¿no? Ya que exigía la retirada de las tropas peruanas del campo de batalla debido a las tantas pérdidas y también temor a las enfermedades que pueden sufrir estos soldados. El 16 de julio las tropas peruanas se retiran de la Pedrera. Colombia reasume soberanía en la Pedrera y finalmente el 6 de noviembre se dio fin al conflicto. Un cordial saludos, mi nombre es Ángela Pareja Mozambite. En esta ocasión yo les hablaré cómo se va a ir dando la guerra entre Perú y Colombia, ¿no? Sin más preámbulos, comencemos con la toma de Leticia. La toma de Leticia se da por los pobladores, la toma de Leticia se da tras entregar Leticia a Colombia en el año de 1929, el 17 de agosto, el cual Perú entrega a Colombia Leticia y ellos nos dan un territorio de igual magnitud que Sucumbios, que está cerca a Huapi, territorio peruano, y nos dan una suma total de $100.000, que en aquel entonces pues se consideraba mucho dinero, el cual pues en los años 42 más o menos vamos a entregar este territorio a Ecuador, ¿no? Y ese es otro tema. Entonces, seguimos con lo que continuamos. Años posteriores, en el año de 1933, los pobladores que no estaban satisfechos con este tratado, que era el Tratado Salomón-Lozano, en donde entregamos Leticia a Colombia, pues toma Leticia a la fuerza, entrando a la ciudad. Específicamente los pobladores del Amazonas de Iquitos, los de Pabayococha y de Pucallpa tomarán Leticia por la fuerza, entrándose así a un conflicto que habrá entre Perú y Colombia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este hecho? Pues los pobladores exigían y decían que a Perú le pertenecía Leticia y que no era colombiana, haciendo así poner la bandera peruana dentro del territorio colombiano. De esta manera es que Colombia toma acciones y comienza a armar su equipo militar, y Perú
hace caso omiso a estas reclamaciones que hace Colombia y de esta manera pues estalla la guerra. La guerra. Afrontar los costos de guerra para ambos países era sumamente importante, sobre todo para Colombia, que no contaba con el suficiente dinero para solventar estos gastos que se iban a generar. Ambos países, tanto Perú como Colombia, no contaban con... El 1 de octubre de 1777 se firmó el Tratado de Paz y Límites entre las coronas de España y Portugal. A partir de la conformación de las nuevas repúblicas que alcanzaron la independencia de la corona española, se empezaron a definir las nuevas fronteras. Sin embargo, Colombia y Perú iniciaron una serie de confrontaciones a partir de la conformación de la Gran Colombia. En 1823 se celebró el Tratado Mosquera-Galdiano, con el cual los dos países acordaron los límites con base a los territorios de los antiguos virreinatos, los desacuerdos continuos en torno a las fronteras, la desconfianza de Perú hacia el gobierno de Bolívar, las deudas económicas por la independencia fueron las causas para que la Gran Colombia le declarara la guerra a la República del Perú el 3 de julio de 1828. Perú dispuso de una organizada marina de guerra que emprendió exitoso bloqueo naval. Sin embargo, esta campaña de victorias para Perú cambió el 27 de febrero de 1829. Durante la batalla de Tarqui, el mariscal Sucre, al mando de la primera división colombiana, derrotó a las tropas peruanas, pero firmó el Tratado de Girón, que lo obligaba a entregar Guayaquil, pero no cumplió lo acordado, porque la guerra continúa 5 meses más. Tras el fin de la Guerra Gran Colombo-Peruana, el 22 de septiembre de 1829 se firmó entre ambas naciones el Tratado de Guayaquil. Este tratado fue de paz y amistad, mas no de límites, pues no trazó una línea de fronteras, sino solamente mencionó a las antiguas fronteras virreinales como referente básico para la delimitación definitiva. Esto último no se pudo cumplir, ya que la Gran Colombia se disolvió poco después y dio origen a 3 estados: Ecuador, Nueva Granada, que vendría siendo Colombia, y Venezuela. A partir de entonces y hasta fines del siglo XIX no hubo ningún avance en la definición de la frontera. Convenios de arbitraje y de modus vivendi entre 1904 y 1909. En los albores del siglo XX, Colombia suscribió un pacto con Perú el 6 de mayo de 1904, en el que delegaron al rey de España la definición de la frontera. De hecho, este pacto se convirtió en una serie de acuerdos llamados modus vivendi, los cuales se extendieron por 8 años. El 6 de mayo de 1904 se firmó en Lima el Tratado Pardo-Tanco entre el canciller peruano José Pardo Ibarreda y el ministro plenipotenciario colombiano Luis Tanco Argáez. Por este tratado se sometía al arbitraje del rey de España la cuestión limítrofe. Ese mismo día se firmó también un modus vivendi para la zona de disputa. Sin embargo, la Cancillería colombiana no aprobó estos acuerdos y adujo que Tanco carecía de instrucciones. El Tratado Salomón-Lozano, el 24 de marzo de 1922, fue suscrito entre el Perú y Colombia el Tratado Salomón-Lozano, por el cual el Perú reconocía la soberanía de Colombia sobre los territorios comprendidos entre los ríos Caquetá y Putumayo. Asimismo, le cedía el llamado trapecio amazónico, con poblados como Leticia a orillas del río Amazonas, donde vivían miles de peruanos. En el Perú, el tratado con Colombia fue mantenido en secreto durante más de 5 años, hasta el 20 de diciembre de 1927. Fecha en que fue aprobado sorpresivamente por el Congreso peruano, ante una orden determinante del presidente Augusto B. Leguía. 3 meses después, en marzo de 1928, se produjo en Bogotá un encanje de ratificaciones y finalmente el tratado se consumó con la entrega física de los territorios el 17 de agosto de 1930. Muchas gracias.